en su tremenda sabiduría, en su soberanía, pudo ordenar que toda la historia se conjuntara para dar lugar al cumplimiento en una sola persona de Cristo. Solo en Él pudo estar apegado a esas profecías en donde habría de nacer de Belén, habría de ser llamado Nazareno, habría de ser sacado de Egipto. La sabiduría de Dios, la providencia, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios en la historia de los hombres, lo ordenó todo. Hechos 17, versículos 26 a 27. Hechos 17, 26 a 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense. Sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Solo Dios, en su sabiduría, pudo darle toda esta amalgama de profecías que los profetas no podían inquirir, no podían discernir antes de la llegada de Cristo, darle conjunción y cumplimiento pleno en una sola persona, en ese nacimiento, en una virgen concebida por el Espíritu de Dios para hacer la conjunción de las dos naturalezas en una sola persona. ¿Qué está detrás? La sabiduría de Dios. Y por eso podemos entender lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa sabiduría de Dios ordena todo. Y si algo nos debe de dar es ese entendimiento de que todo está ordenado y cumplido por Dios. La Biblia nos enseña que esta sabiduría de Dios está inmersa en toda la Biblia. ¿Cuál fue la punta de lanza, hablando en términos doctrinales de la Reforma? Sola Escritura. Es decir, solo lo que viene en la ley. Pero para poderla entender y para poderla discernir y saber lo que Dios nos está hablando, hay un principio muy importante. Toda Escritura. Toda la Escritura nos va a ordenar y nos va a poder mostrar un poquito de esa sabiduría perfecta de Dios. Aquello que los ateos, los agnósticos ven como contradicciones, no son más que pobre estudio de la palabra. La palabra, cuando la analizamos bien, cuando la estudiamos bien, vamos a ver a una sola mente, la mente perfecta, la sabiduría de Dios, ordenándolo todo. Fíjense lo que les dijo Pablo a los de Mileto cuando iba a salir hacia Éfeso. Hechos 20:26. Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios debemos de predicar. Todo el consejo de Dios. Si hay alguna parte que no nos gusta, busquemos la sabiduría de Dios ahí, porque es ella la que nos va a ir
conformando a la imagen. Con el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, nos va a ir confirmando o conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es así como vemos que esos misterios que estaban guardados en los profetas del Antiguo Testamento, hoy son revelados a través del Nuevo. Y entonces vemos esa luz del Nuevo Testamento iluminando el Antiguo Testamento. Y eso que parecía oscuridad, tinieblas para las personas, para los profetas, hoy nos es luz mostrándonos la sabiduría preciosa de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando resucitó y se encontró en Lucas, en su último capítulo 24, a sus discípulos camino a Emaús? Ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque no habían entendido lo que había pasado. No habían entendido que los mismos profetas habían profetizado aquello que iba a acontecer con el Mesías, que iba a sufrir, que iba a padecer, pero también iba a resucitar. Lucas 24, versículos 16 y 17. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? ¿Qué estaban ellos haciendo? Estaban lamentando la muerte del Señor Jesucristo. Ellos no comprendían lo que estaba pasando. Fíjense, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él, refiriéndose a Jesucristo, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tenía 3 días que había muerto Jesús. ¿Qué era? Estaba ahí resucitado enfrente de ellos, pero sus ojos estaban velados. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo los llevó a mostrarles que todo esto habría de acontecer? Versículos 25 a 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así lo vemos. Esa sabiduría, esos misterios que estaban guardados para los ojos del hombre, Dios los reveló en Cristo. Por eso les hice referencia a la predicación, a la entrevista que le hizo Ben Shapiro a MacArthur. Ben Shapiro, un judío ortodoxo, republicano, y en su calidad de político, le pregunta a MacArthur en su calidad de evangélico. ¿Y qué le responde? ¿Por qué creo en Jesús? Porque creo que el Antiguo Testamento es verdad. Un golpe durísimo para los judíos. Entender que Dios mismo habría de encarnar, habría de sufrir a manos de los judíos, despreciado por los suyos, y resucitar para la gloria del Padre y del Hijo. Una dura realidad, porque si no lo alcanzan a comprender, es porque todavía están velados sus ojos. Por eso tenemos el mandato de Cristo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que dice el Antiguo Testamento, el centro es Cristo. Él es el que da el centro a la historia de la redención. Él es el que da el centro a la historia del hombre. Por Él, para Él y en Él son todas las cosas. Como dice Charnock, fue escrita con el fin del Evangelio. Debe de ser estudiada con el espíritu del Evangelio. Cuando nosotros entendemos toda la Escritura para entender lo que nos está mostrando, vamos a poder entender entonces lo que aconteció, por ejemplo, con la pregunta que me hicieron acerca de Isaac, de Abraham llevando a Isaac. ¿Qué es lo que nos está mostrando Dios? ¿Iba a probar la fe de Abraham? Sin duda. Y vaya que la probó, porque Abraham estuvo a punto de clavar el cuchillo en Isaac. Pero ¿en qué confiaba Abraham? Abraham
Dios le había dicho: a través de ti va a venir esa promesa que les dije, que les he venido diciendo desde el principio. Y él sabía que aun si mataba a Isaac, iba a haber poder en Dios suficiente para resucitarlo, porque aquello que había prometido Dios lo cumpliría. Es por eso, Dios hace todo en una forma tan sabia y ordenada que por un lado estaba probando a Abraham. Por otro lado nos está mostrando, imagínense, generalmente cuando nosotros referimos a la historia de Abraham, nos ponemos en su lugar y no podemos entender, aquellos que somos papás sobre todo, cómo un papá podía llegar a sacrificar a su hijo. Bueno, pues el padre dio a su hijo para redención de su pueblo. Nos estaba anunciando el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que hace? Justo antes de que le clave el cuchillo, lo detiene Dios, el ángel de Jehová, Jesús mismo. ¿Y qué voltea y ve? Ve al carnero que había de ser sacrificado. Antes de subir, ¿qué le dice Abraham a Isaac? Dios proveerá. ¿Qué hizo Dios? Dios se proveyó. ¿Y qué proveyó? El sacrificio perfecto que hoy nos da perdón de pecados. Si predicamos, hermanos, en una sinagoga y no ofendemos a los asistentes, fracasamos. Solo predicando el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio, a la luz de esa sabiduría que hoy nos es revelada a la iglesia, es que podemos entender por qué Dios hizo lo que hizo. Espero que haya quedado contestada la pregunta. Si no, por favor indíquenmelo y la procuramos contestar en el siguiente estudio. Espero no haber terminado muy precipitadamente, pero quería terminar estas ideas y como saben, estamos con el tiempo justo para cumplir, para respetar los tiempos de todos y también para que nos queden tanta información, algo en nuestros corazones. Denme oportunidad, voy a apagar las grabaciones para poder concluir con una oración.